Hola amigos, bienvenidos a Ritmo de Algoritmo nuevamente. Seguramente escucharon esa frase que dice que un instante en la vida puede cambiarlo todo. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Cuando tenía aproximadamente 12 años, mi hermana Nancy y mi cuñado Roberto nos regalaron a mi sobrino Dani y a mí un juguete, un pequeño pianito, eh, muy pequeñito, tenía unas 12, 13 notas que tenía botones de goma negra, me acuerdo. Era blanco, celeste y azul. Encontré uno similar en internet, así que se los voy a mostrar. Y nos pasamos muchas horas jugando con eso. Y tal vez fue el primer encuentro que tuve con la música. A partir de ahí, eh, ese fueguito se encendió y no se apagó más. Después en la secundaria tuve la dicha de tener como profesor de música al señor Oreste Lapadura. Oreste Lapadula, perdón. Un gran músico. Y la verdad que enseñaba música de una forma magistral para la edad que teníamos, y práctica. Me acuerdo que nos divertíamos mucho en la clase construyendo un instrumento de cartulina, un sikus, y que sonaba muy lindo, sonaba muy afinado. Ese fue, digamos, mi segundo encuentro con la música. Después, en la iglesia conocí a unos chicos fantásticos: Cristian, Walter, Laura y Pablo Petreca, Cristian Ponce, Juan José Gelis, que unos músicos formidables y me enseñaron mucho, mucho de lo que ellos sabían, me lo transmitieron. Eh, Después, yo hacía atletismo. Cuando terminé la secundaria, tenía 18 años. En 1994 me dediqué un año prácticamente a entrenar exclusivamente. Y obviamente los resultados se veían, mejoré un montón en el atletismo, pero en Argentina el atletismo es un deporte que tal vez no da para vivir, salvo que seas uno de los mejores prácticamente, pero muy pocos pueden darse el lujo de vivir del atletismo. Entonces tenía que buscar otra forma de tener ingresos. En el 94 el servicio militar era obligatorio, pero en el 95 comenzó a ser voluntario. Y me acuerdo que mi cuñado Roberto me trajo un folleto de servicio militar voluntario. En ese momento lo desestimé porque la verdad que no estaba en mis planes, entrar al ejército. Pero recuerdo que una tarde en una siesta, en la ventana donde dormíamos, porque yo vivía con mi hermana y mi cuñado porque mis padres vivían en campo y, y para entrenar en el complejo tenía que estar cerca. Entonces me quedaba en la casa de ellos. Y recuerdo que en una siesta había una ventana en la pieza y yo había dejado el folleto ahí. Y estaba un día sin poder dormir y agarro el folleto y lo empiezo a leer. Y ahí me llamó la atención que decía que también se podía entrar al ejército como músico. Entonces se lo comenté a mi cuñado, se lo comenté a mi papá y después me di cuenta que mi papá siempre me había dicho eso, que era una buena opción entrar a las bandas del ejército. Así que en marzo o abril del 95, no me acuerdo, ya estaba ahí, vestido de verde, intentando hacer sonar un trombón. Eh, en ese ámbito, empecé a estudiar música, digamos, de una forma más formal, porque hasta ahí yo había estudiado música de oído sin leer partituras. Y ahí es donde conozco la teoría de Williams. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que decía la teoría de Williams era: música es el arte de combinar los sonidos. Y acá me voy a detener un poquito porque con la teoría de Williams me pasó algo curioso, digamos. No sé si escucharon esa frase que dice: cuando
cuando somos niños, vemos a nuestros padres como superhéroes. Cuando somos adolescentes, los vemos como villanos. Y ya después, cuando somos mayores, los vemos como seres humanos. Algo así me pasó con la teoría, ¿no? Salvando las diferencias. En ese momento empecé a leer la teoría y toda esa información nueva para mí. La teoría era como una Biblia, digamos, irrefutable. De hecho, yo pensaba que cuando pudiera conocer toda la teoría, eh, ya iba a saber todo lo que tenía que saber de música. Estaba un poco lejos de la realidad, tal vez. Con el tiempo fui leyendo otros libros, conociendo otros autores, fui al conservatorio, fui a la facultad. Y esa verdad irrefutable que representaba para mí en aquel momento la teoría de Williams, un poco más y se convierte en un meme en el ámbito de la música, porque tal vez era muy básica, muy cuestionada. Y hoy en día, ya bastante maduro, creo que la teoría en ese momento fue la herramienta que tuve a mano y que me sirvió para organizar mis conocimientos y aprender cosas nuevas. Volviendo a la definición de música, eh, el arte de combinar los sonidos. ¿Por qué podría ser cuestionable? En principio parece que está muy claro, ¿no? Yo creo que por dos razones. Eh, Primero, una definición tan corta de algo tan profundo como, como es la música. Y luego la teoría continúa con con otras definiciones, sin volver a hacer un análisis de esto que dice ahí en el primer capítulo, en el primer inciso. Entonces deja en el aire unos conceptos que se dan por sabidos, que no necesariamente mm, mm, tiene que ser así, como dice, música es el arte. Deberíamos definir o ponernos de acuerdo qué entendemos por arte. Combinar sonidos. Digamos, esas tres palabras tal vez habría que desarrollarlas un poquito más. Ese es el primer cuestionamiento, humildemente, ¿no? Que puedo hacer a esa definición hoy en día. Y además, segundo, que obviamente está abordando la definición de música con un concepto occidental europeo, digamos. Eh, Estaría bueno dejar en claro que existen eh, otras, eh, otras culturas que tal vez tienen un enfoque totalmente distinto sobre lo que es la música. Entonces, dejando en claro eso, que el enfoque que se está haciendo es totalmente europeo occidental y tal vez intentando abordar estos conceptos que les mencioné como arte, combinar y sonidos, creo que podríamos llegar a no mejorar, porque obviamente yo no puedo mejorar. Hay algo que hizo un músico de la relevancia de Williams, pero sí darle mi enfoque. Entonces, la idea es esa. Obviamente en el canal vamos a hablar de cosas técnicas, pero en principio me gustaría abordar estos temas que por ahí no se hablan siempre, que pueden parecer un poco más densos, pero que está bueno entender y para después poder seguir adelante. Esto parece, el primer video que hice fue una presentación, esto parece que continúa, ¿no? La presentación. Y ya en el próximo vamos a empezar con las definiciones. Así que bueno, gracias por llegar hasta este momento y los espero en el próximo video. Hasta luego.